Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición podernos volver a ver por medio de esta plataforma. Espero que haya pasado un hermoso día y que ya esté en su casita, reposando, descansando, pero no durmiendo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé las fuerzas del entendimiento, que nos dé un corazón para recibir su palabra. Vamos a orar por todo ese cansancio, por todos estos problemas, por esas situaciones que llegan de repente a nuestra vida. Así que vamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta tarde, por podernos conectar, por podernos ver de esta manera, poder estudiar tu palabra, darnos fuerzas nuevas, físicas, espirituales, Padre. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, ábrenos las escrituras, para que pueda entrar tu palabra a nuestro corazón y hacer la obra, Señor, para que podamos ser transformados, edificados, Señor, en nuestra mente pueda ser renovado, nuestros pensamientos, Padre bendito Dios, ayuda a que nuestro corazón pueda también recibir, Señor, tu palabra y la pueda anidar, Señor, pueda guardarla, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a las ovejas, bendice a nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, los que se encuentran enfermos, los que se encuentran en hospitales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que ahí donde están en el lecho de enfermedad, llegues tú, Señor, y los ayudes y los sostengas, Padre, en su lecho de enfermedad, Padre. Te damos gracias porque sabemos que muchos de los que hemos estado orando han ido saliendo poco a poco, Señor, por tu misericordia, Señor, porque eres tú a quien haces la obra, quien eres tú al que levantas, Señor, aquel que está enfermo, sanas, Señor, al necesitado, Padre. Y ahora, Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado eh, viendo acerca de los sacerdocios, acerca del sacerdocio, y llegamos a la conclusión, ¿va?, de que cuando vino el Señor Jesús, se cambió el sacerdocio, ¿verdad? Empezó a darse cuenta, o empezamos a darnos cuenta, que había un nuevo sacerdocio, pero que no se había manifestado como ahora. Y era el sacerdocio de Melquisedec, al que le apareció a Abraham, ¿verdad?, cuando él le dio los diezmos y él le dio el pan y el vino. Se recordará usted, va en Génesis. Y luego, en la muerte del Señor Jesús, empieza una nueva etapa de la iglesia. La iglesia siempre ha habido. La iglesia siempre dice, y la iglesia que iba en el desierto, dice una versión, ¿verdad?, está hablando de Israel. Pero los salvos del Nuevo Testamento, por medio del sacrificio del Señor Jesús, por medio de la visitación del Espíritu Santo, es otro sacerdocio, es otro nivel, y es el que nos han llamado a ejercitarlo, ¿va? Pero se habla muy poco del sacerdocio de Melquisedec y se habla muy poco de cuáles son cuál es el protocolo, cuál es la forma en que uno debe de ejercer el sacerdocio, porque nos han llamado a ser sacerdotes, ¿va?, cada uno de los salvos. Pero el Antiguo Testamento nos detalla cómo era el sacerdocio. Era hermoso porque muchas de las cosas que el sacerdocio llevaba era una hermosura física, una hermosura en sus vestimentas, en los ornamentos, y todo eso tenía tiene una enseñanza para el día de hoy espiritual, ¿va? O sea, eso no queda como simplemente un recuerdo, sino se puede extractar del Antiguo Testamento las cosas que no se pueden leer en el Nuevo Testamento, porque los dos se amalgaman, los dos nos perfeccionan, ¿va?, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, le quiero leer, ¿va?, pocas palabras, lo que le traté de decir está aquí en 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
Fíjese qué interesante, ¿va? El Señor a nosotros nos dejó esto para que nosotros lo pudiésemos leer, pudiésemos em, sacar de ahí una enseñanza, sacar de ahí una imagen, sacar de ahí un símil, ¿va? De lo que hoy requiere el Señor en el nuevo sacerdocio. Déjenme ver si tengo aquí algo más que podamos leer y para poder entrar. No, estamos bien ahí. Entonces, vamos a leer un poco y estamos estudiando sobre el sacerdocio y aquí pues, vamos a ver algunas de las cosas que se han perdido del sacerdocio, ¿va? Bueno, a medida que lo vamos leyendo lo vamos a ir entendiendo, ¿va? Pero hubo cosas que los sacerdotes que fueron llamados en el Antiguo Testamento no ejercieron adecuadamente, ni ellos ni sus hijos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que revisar hoy nosotros para no caer en el mismo descrédito o en las mismas faltas que ellos cayeron, ¿va? Como algunos sacerdotes que vamos a ver hoy, que no enseñaron a sus hijos correctamente lo que era el sacerdocio. Leamos para darnos a entender de mejor manera. Le pusimos las 7 cosas que se han perdido del sacerdocio. 1 Samuel 4:15. Dice, y Elí tenía 98 años, estaba anciano, ¿va? Y sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla y hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Y respondió al que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo y también han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finis, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice, ahí empezó, bueno, no empezó, ya había empezado el deterioro del periodo en que había sido llamado Elí. Elí se había descuidado en el sacerdocio. Había descuidado su sacerdocio personal, había descuidado el sacerdocio que de alguna manera le había heredado a sus hijos. Y la Biblia cuando habla, no sé si más adelante lo tengo escrito, pero la Biblia dice que ellos hacían un trabajo, pero que no lo entendían. Fíjense, ni conocían acerca del sacerdocio, cómo era que se tenía que ejercitar, y no conocían a Dios. Fíjense qué interesante, hermano. Porque conocer a Dios, creo yo, hermano, que no hay nadie en la tierra que pueda decir que conoce a Dios como Dios es, ¿va? En alguna de las facetas, en algunas de las situaciones, y déjenme decirle que algunas veces se conoce más en un tiempo de angustia, en un tiempo de problemas, en un tiempo de dificultad, llegamos a conocer todo lo que el Señor es para nosotros y todo lo que tiene para nosotros. Tal vez en un tiempo de abundancia, a veces no le damos el crédito a él, sino le damos nuestro propio crédito, nuestra propia inteligencia, nuestra propia suerte. Pero cuando viene el tiempo delicado, en aquel que se llora mucho, en aquel que se lamenta mucho, ahí de alguna manera empezamos a ver al Señor de una manera como no lo habíamos visto antes. Y eso me hace recordar que ya hubo un hombre que lo dijo, que no era sacerdote, pero que fue un hombre que muy estimado y muy amado del Señor, Job. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. O sea, él empezó a conocer al Señor en ese periodo de esos 42 capítulos extraordinarios donde se describe la vida y el dolor de un hombre como Job, ¿verdad? Que él tenía un conocimiento, él había oído acerca de Dios, y eso había hecho que fuese un hombre agradable a Dios. Pero cuando él terminó en el 42º capítulo, él expresa en las siguientes palabras, que él tenía un conocimiento de oídas, pero durante el periodo de pérdidas, porque perdió su economía, perdió a su familia, perdió su salud. Durante todo ese periodo de tiempo, Dios se le fue mostrando de una y otra forma,
y al final pues lo recompensó de una manera extraordinaria. Y entonces él pudo decir, durante todo este proceso, podría decir que conoció gran parte de Dios, ¿va? Pues estos muchachos no tenían ni el menor conocimiento, ni la menor idea de lo que hacían, porque casi todo lo que hacían era ilícito. Hacían conforme ellos creían, conforme su corazón, y tenían un padre que no los corregía, tenían un sacerdote que no ejercía su sacerdocio en su casa, sino en alguna manera lo hizo al pueblo, porque él, hubo un periodo de tiempo, según entiendo yo, Dios lo usó, aun cuando estaba en decadencia, aun cuando él estaba a punto de caducarse. Recuerda que le tocó a Ana, aquella mujer que era estéril. Le tocó que él orara por ella, y aún así, que ya no miraba, que no tenía comunión con el Señor como la que había tenido antes. También dice que la revelación, la palabra había descendido. Entonces él estaba caducando, él estaba involucionando, mas sin embargo, Dios, como lo puso, seguía ejerciendo a favor del pueblo, porque esa es la idea, ¿va? Que el sacerdote está puesto para favor del pueblo. Y entonces él, se recuerda, ya no tenía ni discernimiento, pero cuando la oyó a ella, que ella estaba entregando su alma en una de esas oportunidades en el santuario, él la tomó como una mujer ebria. O sea, ya no tenía discernimiento, ya había perdido el discernimiento. Aquí empezamos hablando, sus ojos se habían cerrado, físicos, ¿verdad? Ya estaba anciano, pero Dios, esto que leímos ahorita, se lo había mandado a decir por un hombre que ni siquiera dice que era profeta. Pero el Señor le advirtió que estaba muy molesto con él, y una de las cosas que le reclamó fue que él le había dado más honra a sus hijos que a Dios. Eso lo platicamos anoche, no sé si usted pudo ver el programa. Para mí estuvo muy lindo. Hay que volver a ver un poco más de eso, porque es bastante extenso y muy importante, pero el Señor estaba molesto con él porque él lo había deshonrado, honrando más a sus hijos que a él. Y fíjense, y de qué manera va. El Señor de todas maneras cumplió su palabra, lo había llamado, y lo dejó hasta un periodo de tiempo. Pero todo lo que el Señor, fíjese, no hizo nada Dios que él no supiera. Y fíjese que déjeme decirle algo. Hay cosas que a nosotros en la vida nos sorprenden, como que cayeron de repente. ¿Cómo nos llegó esto? No nos llegó de repente. Nos tuvo que haber hablado antes Dios. Dios tiene esa forma de ser, hermano, que al hombre una y otra vez le hace saber por medio de sueños, por medio de profecías, por medio de visiones, por medio de alguna tragedia, por medio de una casualidad de alguna persona, le hace ver algunas de las cosas que le pudiesen venir. Y yo he tenido esa experiencia como oveja, como pastor, que Dios me ha hecho ver cosas, y a veces uno anda tan distraído, tan desconectado, ¿va? Y no logra captar, y cuando le llega la situación le parece a uno como que lo agarraron de sorpresa. Pero Dios nunca hace nada sin avisar antes, hermano. Siempre nos avisa por medio de Lo que pasa es que a veces, cuando estamos muy bendecidos, las profecías ni las oímos o no le tomamos importancia, porque todo lo que nosotros deseamos, pues Dios nos lo ha dado. Pero hay un momentito, pero no para siempre. Es un periodo. Nadie permanece eternamente en una posición privilegiada. ¿En qué sentido? No tenemos altibajos, hermano. Por eso debemos de aprovechar el tiempo, porque hay un tiempo para cada cosa. Y si hay un tiempo para una cosa, hay un tiempo en que usted está lleno de salud, hermano. Y ese es el tiempo que usted debe de aprovechar para desgastarse haciendo las cosas que convienen para el futuro. Porque más adelante no va a tener las fuerzas como las tuvo cuando era joven.
aprovechar el tiempo. ¿Va? Estamos hablando de cosas físicas. Hay tiempos, hermanos, de bonanza, hay tiempos de mucha bendición. Ahí debemos de ahorrar, ahí debemos de saber administrar lo que Dios nos ha dado, porque no para siempre va a estar, Dios va a estar tratando con nosotros, con sus hijos, hermano, porque así es Dios, de esa manera lo podemos ver en la Biblia, ¿va? Porque si no, lo que vamos a hacer nosotros es convertirnos en moradores de la tierra, ¿va? Porque los moradores de la tierra no se quieren ir, ellos están tan felices, están tan bien pagados, tan bien bonitos, que no piensan en el cielo, se les olvidó el cielo. Entonces, para ellos hay un periodo de tiempo tribulacionario, pero no para nosotros, hermano. O sea, Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos sanos, que seamos prósperos, que seamos felices. Hay que aprovechar, pero que no se le olvide que son tiempos. Un tiempo para una cosa, un tiempo para otra. Eso quiere decir que no siempre vamos a estar con salud, no siempre vamos a estar dispuestos, no siempre vamos a estar prósperos, no siempre vamos a estar en alguna situación también negativa, ¿va? No siempre vas a estar enfermo, porque la Biblia dice, no para siempre trillará el trigo al Señor. Si el trigo se trilla mucho, se destruye. Eso quiere decir que Dios lo que utiliza es sangolotea o limpia el trigo en la era. Hay un cierto movimiento, hay un cierto incomodidad, pero es para quitar el tamo, la suciedad, para que se quite, ¿va? Pero es un periodo de tiempo que al trigo, si pudiera hablar, no le gusta, ¿verdad? Está la poda también, ¿va? Cuando los que han dado frutos para que den más frutos, nos reducen, hermano. O sea, estábamos frondosos, estábamos hermosos, todo el mundo nos miraba, nuestra vigor, nuestra salud, y de repente, ¡pum!, para abajo. ¿Qué pasó? Te podaron porque Dios quiere que des más fruto todavía. O sea, Dios sabe hasta dónde podemos dar fruto y sabe cómo tratarnos a cada uno. Pero entonces acá, Elí, esto no era nada nuevo. Esto más bien, él ya lo sabía que iba a pasar, pero ¿sabe qué me llama la atención? Porque este hombre que lo enfrentó con esas palabras, como que lo irritó, como que se fue en contra de la razón, porque le dijo, bueno, no sé usted cómo lo mira, haga Dios como Él quiera. O sea, eso es una actitud, para mí, pues, como de indiferencia. Bueno, pues si Él quiere así, pues está bien. Pero, o sea, ya había perdido la humildad, ya había perdido que Él podía interceder por sus hijos. Si Él no podía interceder por sus hijos, ¿cómo puede interceder por los que no son sus hijos, hermano? Por los que ni siquiera, por los que se le oponen a veces, porque hay gente que Él cubría. Fíjense qué interesante. Y entonces Él había considerado que con ser un padre que mimaba, era un buen sacerdote. No, mire cómo estaban los hijos. Y Dios, hermano, desarraigó, como Él dijo, no sé cuánto tiempo antes de haber dicho, pero le desarraigó todo lo que dijo. Le iba a quitar a sus hijos, le iba a quitar el arca, le quitó la vida a él, hermano. Pero cuando él oyó, después de estas palabras, murió. Dice que estaba en una mecedora junto al camino, no estaba en el templo, estaba veraneando, estaba ahí recibiendo su solito, ¿verdad? Y de repente cuando se fue para atrás dice que era de mucho peso y se desnucó y se murió. Hubo en horas, en pocas horas, hubo varias muertes. Murieron sus dos hijos, murió su nuera y murió el suegro o el padre de estos muchachos. Mire qué interesante, hermano. Bueno, entonces, este era un sacerdocio que el Señor lo traía en línea genética desde que salieron de Egipto. O sea, no fue algo que los recién plantados, eso se moría uno y seguían otros, una línea genética. Pero con él se detuvo ese tipo de sacerdocio. Digo, hasta aquí, yo había dicho, y les dijo que los que por amor a él, no, ¿sabe qué otra maldición les vino? Que muchos de sus hijos iban a morir, o de la descendencia, en una juventud, en la juventud. O sea, no iban a llegar a ser adultos. Y por amor a algunos, él los iba a sostener
porque iban a mendigar pan. O sea, después de que eran sacerdotes, que él había puesto la gracia para que el pueblo los mantuviera, para que se mantuvieran, había proveído al pueblo, entonces hizo escasear a unos y los otros también, y ellos iban a padecer de hambre. Fíjese qué interesante, es un círculo virtuoso. ¿Verdad? Recibe las ovejas, recibe el pastor, y es porque se está ejerciendo un sacerdocio más o menos como Dios lo quiere. Pues, o sea, aquí yo entiendo algo. Dios lo deja obrar a uno por un periodo de tiempo, pero cada cierto periodo de tiempo le pasa lista, le pasa, lo revisa, y lo llegó a revisar y vio que las actitudes que tenían no eran de un hombre humilde. Él debería haberse puesto a llorar, como a otros lo hicieron, hubiera podido rogar al Señor, agarrarlo, y quiso como medio hacerlo porque le habló a los hijos, pero le habló en un tono, hermano, que nadie entendía. En la rebeldía que estaban, más bien dijeron, ay, por ahí, mi papá ya los años lo tienen así, o sea, ni siquiera le pusieron atención. Y les habló con unas palabras muy suaves, ¿va? Yo creo que el peligro de muerte que ellos estaban, porque él sí sabía, era para llamarles la atención y salvarlos de la muerte, que ya estaban sentenciados. Y nosotros sabemos que Dios había sentenciado a muchos y a muchos los perdonó, porque ellos cambiaron su actitud. Hermano, cuando estemos en una situación difícil, humillémonos para que cambie las circunstancias que nos rodean. Pero nos hemos detenido mucho acá, ¿va? Entonces dice acá, y llamó al niño, y en ese mismo periodo, Dios nunca deja vacío un puesto, siempre tiene un suplente, siempre tiene alguien atrás de él. Había un Saúl y había un David atrás. Aquí había un Elí y atrás de él había un niño, Samuelito. ¿Ves? Un niño. Y dice aquí, y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel. Este fue el nieto que tuvieron. Fíjese, este es el nieto. Nació sin gloria. La madre, o sea, hasta con eso, hermano. O sea, ese bastaguito, ese hijo, ahí se cortó el sacerdocio. Porque a él le hubiera tocado. Pero dice, y lo llamaron al niño Icabod, que quiere decir, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Hermano, mire, lo que a nosotros, óigame lo que le voy a decir, lo que hace que nosotros nos reunamos en medio de una congregación, cualquier congregación que sea, no es el buen pastor, no es el buen predicador. Si eso es, eso puede sucumbir en cualquier momento. Es la gracia de Dios por medio de su presencia que visita el lugar que Él llamó como su casa. Si eso se llega a apartar de la iglesia, hermano, hagamos lo que hagamos. Eso no se va a sostener. Yo ya vi eso. Yo lo he visto en congregaciones que yo estuve. Dios se fue, se apartó. Y el lugar se sostuvo como pudieron los hombres, pero tarde que temprano sucumbió. Pero no le estoy hablando de congregaciones pequeñitas, sino una congregación fuerte, grande. Se fue extinguiendo, hasta que desapareció. Y eso no nos debería dar alegría, ni nos debería dar tristeza, nos debería dar preocupación, y deberíamos de aprender de que nosotros debemos de guardar y de cuidar que en la casa de Dios se le honre para que siempre esté su presencia, y que por medio de la presencia de Dios es que pasan todas las cosas, hermano. No son los hombres los que hacen que las cosas pasen, es Dios el que las hace. Por supuesto, el sacerdote o el ministro tiene algo que ver, pero muy mínimo comparado con lo que Dios hace, ¿va? Porque Él es el que hace todas las cosas, ¿va? Entonces, debemos nosotros de orar siempre que la presencia, que el arca del Señor siempre esté manifiesta, porque esa es la que a nosotros nos habla y la que nos transforma. Ellos sin el arca se acabó todo, hermano. Se las quitaron y hubo muerte, hubo destrucción y desaparecieron, ¿verdad?
Entonces, nosotros estamos viendo este caso, pero hay más casos como estos, entonces debemos de poner atención. La Biblia por eso dice que nos lo dejaron para que aprendamos con los errores de otros. Sigamos, pues. Recordando quiénes somos, ¿verdad? Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Pero aquí me llama, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces son como periodos, ¿va? O sea que siempre, mientras haya hombres, va a haber un sacerdocio, ¿verdad? A favor del pueblo. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ok, eso usted ya lo ha oído, más o menos lo va asimilando. Ahora, la cuestión es que uno lo reciba. Porque si no lo cree, uno, y lo otro, y si no quiere, pues no va a ser a la fuerza. Y si cree y lo quiere, necesita instrucción para que sepa cómo ejercer adecuadamente el sacerdocio. Y eso es lo que se trata, que miremos qué errores tuvieron ellos en su sacerdocio para que nosotros no los cometamos, qué cosas Dios requería que ellos no las hicieron. Entonces nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Por medio de otros podemos darnos cuenta cómo debe ser nuestro sacerdocio. Hermano, mire, de verdad, esto de sacerdocio es una cosa hermosa y usted y yo lo podemos ejercer en nuestra propia familia. Pero, hermano, ¿sabe cuándo uno se da cuenta cómo está su sacerdocio? Cuando las cosas en la casa no salen como uno quiere. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno muchas veces como un sacerdocio o sacerdote que no se ha ejercitado? Pedir ayuda. Pedir ayuda, pero no cree que si estuviera de acuerdo al sacerdocio del Señor, podría, para eso lo habían puesto a él. Entonces, nosotros, los pastores, podemos hacerlo, pero honestamente, cada uno en su casa debería de ejercer su sacerdocio para mantener el cuidado de su familia. Entonces, cuando se avecina una situación como muchas de las que nos han llegado, nosotros podemos estar, mire, el sacerdote puede saber si va a venir o no a una calamidad, como en este. ¿A quién le habló el Señor? ¿A los hijos o al sacerdote? Al pastor, al jefe. Le detalló todo lo que iba a hacer y todo lo que le molestaba y por qué Dios había decidido eso. Entonces, ahora, si no está ejerciendo, no va a saber nada. O sea, va a estar igual que los demás. Ahora, qué irresponsabilidad de que le pase algo a la familia por causa de nosotros. Porque no estábamos atentos, porque no estamos ejerciendo, estamos distraídos en otras cosas, hermano. No estamos en lo que debemos de estar. No apreciamos lo que Dios nos dio. Mire, está uno siempre deseando un puesto en la iglesia, y de los mejores, ¿verdad? Donde lo miren, donde le aplaudan. Si no ejercemos el de la casa, ¿qué vamos a poder ejercer el de la iglesia, hermano? O sea, como que alguien nos felicite o que alguien... pero eso no es mucho. Yo me sentiría feliz que Dios me diga que lo estoy haciendo bien. No que me digan los hermanos. Y usted también. Que yo le diga, pues más o menos, ¿va? Pero que Dios le diga, no, vas bien. Estás haciendo bien tu sacerdocio. Estás intercediendo por tu familia. Estás siendo el ejemplo de la casa. No solo señalando y diciendo, sino que tú, con tu vida, con tu forma de ser, con tu carácter, con cómo eres, te imitan. Eso es parte del sacerdocio, hermano. Pero a nosotros nos gusta que otro lo tome. Y entonces menospreciamos lo que Dios nos está dando. Entonces por eso hay veces que no alcanzamos otros niveles, porque el que nos dieron primero no lo supimos ejercitar. Mire, por ejemplo, Noé. Noé sí ejercitó su sacerdocio mientras estuvo armando yo digo que siempre, porque aun cuando bajó
del arca, que no supo bajar en obediencia. De todas maneras, ¿qué hizo como sacerdote? Hizo un holocausto que le trajo bendición. O sea, se acordó de las cosas que tenía que hacer o que él podía hacer. Y fíjese que no solamente le trajo bendición a ellos, sino a nosotros. Porque Dios juró ahí que no iba a inundar la tierra como lo hizo en aquel entonces. Cualquiera me diría, pastor, y los grandes diluvios que hay en Europa, esos no son diluvios, hermano, son desastres. Cuando habla la Biblia de diluvios, que la tierra quedó anegada en agua, que hasta creo que 15 pies más alto del monte más alto estaba el agua. No he visto ninguna catástrofe, por lo menos mientras yo vivo. Entonces, ese no es diluvio, esa es una palabra bíblica que ellos utilizan, pero mal adecuada. Es una catástrofe natural, ¿verdad? O un castigo, no sé, solo Dios sabrá. Pero entonces, miremos algo más. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, lo vuelve a decir, y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Se ha perdido la visión de lo que es ser un sacerdote para Dios. ¿Cuál es la visión? Que Dios nos hizo a favor de nuestra familia, a favor de interceder, hermano. A nosotros no nos... Fíjense que cómo cambiarían algunos defectos que suceden en las congregaciones si nosotros entendiéramos el sacerdocio. Si usted entendiera y yo, me voy a poner yo en este orden, si yo entendiera y usted entendiera lo que es el sacerdocio, trabajaríamos nosotros con nuestras familias. Pero a veces queremos trabajar con otras familias y no trabajamos con nuestras familias. Y a nosotros no nos van a pedir cuentas de las otras familias, a menos de que seamos ministros. Primero nuestra propia familia. Como en el caso Elí debe de haber ministrado a muchas familias, incluyendo a Ana. Ana pudo tener el hijo, ella se ministró, pero él la bendijo. O sea, Elí le puso el sello de bendición, aún como estaba, hermano. Como así, ya a punto de caducar, a punto de morir y todo eso, le puso el sello a la oración, y porque ella se lo dijo. Cuando ya tenía el niño para destetarlo, lo llevó y le dijo, este es el niño por el cual tú oraste, por el cual oramos. O sea, le dio todavía a ella el privilegio de conocer al niño, y le hizo ver que en medio de su oración Dios se había acordado de Ana. Mire qué importante es un ministro, un sacerdote. Intercedió. ¿Cuántos años? Yo más o menos le había dicho la cantidad de años que llevaba ella estéril, hermano. Por lo que le dijo el esposo de ella, ¿va? Bueno, pero sigamos acá, si no nos seguimos deteniendo mucho. Las corrupciones del sacerdocio o del sacerdote. Miremosla. Número 1, se ha perdido el lloro. ¿Qué es el lloro? Joel 2:17. Entre la entrada, este es un canto, nosotros cantamos este canto. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. O sea, está intercediendo para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? Usted lo canta, yo también lo he cantado, ¿eh? Ese es un canto, pero está en Joel 2:17, donde se le está hablando que una de las cosas que debe ser el ministro, clamar. Mire, esto era lo que debía haber hecho Elí. Cuando recibió ahí sí que el aviso que había mandado el Señor, el último aviso, porque después de eso vino el juicio. Ahí era donde él tenía que ver, como fuera, levantarse a favor de sus hijos y de su propia vida. Yo no sé si usted piensa igual que yo. ¿Usted cree que si él hubiera llorado y si hubiera clamado a Dios, Dios hubiera cambiado la situación? Yo digo que sí, hermano. Yo digo que sí, les hubiera dado una oportunidad más, ¿verdad? Pero entonces hay veces que nosotros se nos ha olvidado
que hay situaciones en las cuales nosotros hemos ofendido al Señor de una manera tan grande y que necesitamos doblar rodilla, clamar, porque lo que uno hace es que pide a otros que lo haga, porque uno ya no puede hacerlo o nunca ha aprendido. Siempre, ora por mí, hermano, ore por mí, y ore por mí. Y está bien, la Biblia dice que oremos unos por otros, ¿verdad? Y que oremos sin cesar. Pero, hermano, en el caso del sacerdocio, el sacerdote sabe cómo es la manera de interceder. Bueno, Moisés muchas veces en su sacerdocio puso su vida a cambio del pueblo, hermanos. Quiso haber cambiado su vida a cambio del pueblo. Otro fue Pablo. Pablo también intercedía a favor de su pueblo, hermano. O sea, amaban al pueblo, tenían compromiso con Dios, ejercitaban para lo cual Dios lo llamó. Ahora, regresándolo al hogar, ¿va? Que es otra situación importante, es que nosotros los hombres, los ministros, ¿va? Los sacerdotes del hogar, esto no es difícil. Principalmente si está de por medio de la vida de nuestros hijos, una enfermedad o una situación adversa, a alguien que se apartó del Evangelio. Hermano, eso debe ser doloroso. Un hijo fuera del Evangelio, ya destruido, drogas, alcoholismo, todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo convence uno para que vuelva a la casa o cómo ser liberado? Aquí está. Aquí está. Esa es una forma. Se ha perdido el humillarse delante de Dios, ¿verdad? Como que Dios tiene que hacerlo, como reprendamos, ¿verdad? Bueno, sí cuando hay que reprender, pero a veces hay que orar, hay que clamar, hay que humillarnos. Y esta es una de las cosas que se perdió. Y yo lo puedo ver en Elí. Elí no hizo esto. Debería haberlo hecho cuando el Señor le mandó a decir lo que iba a hacer con él y con su familia. Y no va a ser que nosotros estemos en una misma situación, ¿va? Debemos de saber que una de las cosas que debe hacer el sacerdote es llorar, clamar, fajarse delante del Señor cuando ve que se avecina un caos en medio de la casa. Cuando hay amenazas de un divorcio, cuando hay amenazas de situaciones difíciles, hermano, en lugar de seguir contendiendo, es, Señor, hazme entender, o haz de entender a fulano o a mengano, quien sea el que quiera el divorcio, que eso no nos conviene, y empezar a clamar y a cambiar, porque pues, todo lo que esté el otro mal de su mente, va a querer dejar a su familia, pero hay personas que sienten el deseo de dejar a su familia porque no hay manera de que se pueda avanzar, ¿va? Y la mejor manera, según ellos, es quebrar el matrimonio. Y algunas veces, pues, yo creo que a veces se debe dar eso, pero hay que luchar para que no se dé, hermanos. Que ya no quede en nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros luchamos y tratamos de salvar el matrimonio. No nos demos vencidos, no nos demos por vencidos fácilmente. Pero entonces fíjese aquí la palabra llorar o interceder, bacá. Y dice, generalmente es lamentar, hacer duelo, endechar, lamentar, llanto, llorar, luto. Los sacerdotes ya no lloran, ya no claman a Dios por el pueblo de Dios. Con trabajos oran por ellos mismos. Hermanos, hay momentos que nosotros, los hombres, caemos en este tipo, es como fotografía, ¿va? Ya cuando uno ya ni por uno mismo, hermano, estamos como que en un peor momento de nuestro sacerdocio, ¿va? Entonces Dios lo que quiere es que no lleguemos a estos momentos. Y si es que hemos llegado, debemos de levantarnos y recordar que Dios nos constituyó, Dios nos llamó, no nos pusimos. Es que eso es bien importante. Entonces, si Dios nos puso y Dios nos constituyó, entonces Él nos va a ayudar, hermano. No nos va a abandonar. Es que esto no se trata de, la idea es enjuiciar. No, mi idea no es enjuiciarlo si usted está mal, sino que despertemos. Fíjese, no que despierte, que despertemos, que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
Yo como hubiese querido ser pastor o profeta y todo, pues demuéstrale a Dios que quieres ser en tu casa. Y entonces Dios te va a evidenciar si es que eso es lo que te anhelas que te miren muchos. Pero yo creo que cuando estemos frente al Señor nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos en muchas decisiones y en muchos deseos que no nos llevaron a nada bueno. Debemos de concretarnos, hermano, a hacer lo que nos corresponde y es a ejercer nuestro sacerdocio. Hermano, interceder. Sigamos. Segundo, son 7, creo que no nos va a dar tiempo. Se ha perdido el conocimiento de Dios. El sacerdote debe de leer la Biblia. El sacerdote debe de leer el manual. Si no, ¿cómo va a poder interceder? ¿Cómo va a poder aconsejar? No va a tener consejo, no va a poder, hermano, a hacer muchas cosas, ¿va? Pero entonces, 1 Samuel 2:12, los hijos de Eli eran hombres indignos y no conocían al Señor. Fíjate, a mí me llama mucho la atención esto, hermano. Me llama mucho la atención porque en primero le dice que eran indignos. Fíjate, y eran hombres indignos y no conocían al Señor. Pero ¿por qué no lo conocían? Primero, yo creo que el padre fue uno de los que tuvo culpa, ¿ves? De no haberles mostrado quién era Dios y quién lo había llamado a él. Mire, este conocimiento viene de muchas maneras, de un conocimiento espiritual y viene de un conocimiento bíblico. ¿Verdad? Biblia y hechos, Biblia y hechos. Mire este versículo que habla acerca del conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y entonces, aquí está diciendo por qué se destruye el pueblo. Porque es un pueblo que no se le enseña, hermano. Que eso es un pueblo que solo se le predica y no se le enseña. Mire, exponga a una persona que todo el tiempo ha estado expuesto solo a la predicación, cuando se pone a sentar a alguien que enseña, se aburre, no entiende. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que predicaba y enseñaba. Entonces, el sacerdote debe predicar y enseñar. Entonces, fíjense, ese es el equilibrio. Y entonces dice aquí, pero aquí está tratando acerca del conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Bueno, esa falta de conocimiento puede venir de dos maneras. O que el discípulo no se exponga, o que el líder que tiene no les enseña. Yo me he dado cuenta que el apóstol, viene qué manera de deducir, ¿va? Dice él, cuando yo llego a una iglesia y no miro un pizarrón ahí, digo, aquí no enseña, aquí solo predica. Y es que ¿sabe qué pasa, hermano? No es fácil ninguna de las dos cosas. No es fácil. Pero es un poco más dedicado el leer y estudiar que solamente predicar. No sé si me estoy dando a entender. Pero lo que yo entiendo es que hay más tiempo. Se debe dedicar más a la lectura. Y para poder uno conocer más de la palabra de Dios y poder tener bases bíblicas de lo que uno está enseñando. Entonces, eso a veces uno no tiene la costumbre. Es que mire, esto es bien interesante, ¿no? Como hay muchas cosas que las aprendimos nosotros, ¿va? Entonces, a veces nosotros, los pastores, ¿va? Digo yo, los pastores o los que enseñan, no fuimos muy buenos alumnos. No fuimos muy dados a leer. Entonces venimos y Dios nos llama así como lo oye. Nos llama y con un llamamiento de esta naturaleza, pero como no teníamos ese hábito, ese buen hábito de leer, hermano. Entonces nosotros lo que se nos queda o lo que captamos de eso predicamos. Pero una persona que está acostumbrada a leer es una persona muy culta.
Es una persona que sabe mucho. Por ejemplo, alguien que lee mucho la Biblia, hermano, hasta su ortografía, hasta sus palabras son muy abundadas. La Biblia es muy, muy rica en todo eso, ¿va? Entonces se denota cuando alguien sí lee la Biblia, ¿va? Entonces, un sacerdote debe de leerla. Entonces, acá podemos decir dos cosas: o un mal maestro, o un mal alumno. Pero entonces, a cualquiera de los dos que sea, o los dos, por consecuencia puede venir un mal maestro o un mal alumno, ¿va? O puede ser que sea un mal maestro y que haya un buen alumno. Pero dice, muy raro, ¿va? Pero se da. Dice, entonces, por cuanto eres sacerdote, ¿va? Déjame decir, y no tienes como pueblo conocimiento, viene esto. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. O sea, hay gente que lo rechaza. Yo también te rechazaré. O sea, hay un rechazo que tú le haces al Señor, Él también te hace un rechazo. Es que no es nomás que no se quiere exponer usted a oír la palabra. No tengo ganas. Hoy no, mañana no y pasado no. Pero hermano, ¿y si tomara usted esa misma actitud? No, hoy no voy a trabajar, y mañana tampoco, y mañana tampoco. Y hermano, eso es casi imposible. Pero, ¿y por qué es más importante eso y lo otro no lo es? Porque no tenemos el conocimiento de entender esto. Si lo tuviésemos, tendrían el mismo valor. Yo le estoy tratando de ser muy equilibrado. No tiene el mismo valor, honestamente, pero póngale que usted y yo le demos el mismo valor. El mismo tiempo que le dedica usted a una cosa, dedicarle a la otra, ¿no cree que nos iría mucho mejor? Es interesante, hermano. Fíjese, entonces dice, pero aquí viene un juicio, que dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. O sea, que no somos sacerdotes para siempre. O sea, podemos ser eliminados. ¿Y qué nos elimina? El conocimiento. O sea, ni lees ni te expones. Y yo les estuve hablando el domingo de que un poquito de eso y que nos hemos vuelto un poquito descuidados, que nos hemos acomodado a que solo nos hablen o solo oír, pero hemos descuidado la lectura. La lectura, hermano, no se puede cambiar. Mire, e incluso le digo una cosa, yo cuando estudio con esto, con la computadora, con el iPod, porque ahí tengo muchas versiones, pero yo siento más deleite mover las hojas, agarrar las hojas. Tengo siempre mi Biblia y tengo esto. Esto es más rápido, esto es veloz. Pero la lectura para leer unos 10 versículos, unos 10 capítulos o leer un libro es mucho mejor. Le cansa la vista, o bueno, hay tal vez gente que sí ya se acostumbró, pero yo prefiero el libro para ya leer bastante, ¿va? O sea, siempre está uno con la costumbre, no puede dejar el libro, porque ahí con papel aprendimos, ¿va? Aunque tenemos esta tecnología que nos ayuda y que no la debemos de despreciar, pero veo que el tiempo se nos ha ido. Mire qué rápido, hermano. Entonces, fíjese, aquí hay un rechazo al que rechaza el sacerdocio, pero ¿cómo lo rechaza? No aprendiendo, no recibiendo el conocimiento, no exponiéndose al conocimiento. Entonces, pero dice algo más. O sea, esto pienso yo que se pudo haber dado en Elí. Como has olvidado la ley de tu Dios, aparte de eso, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense, mire, unos hijos olvidados por causa del padre o del sacerdote. Aquí está diciendo que es un sacerdote, pero está hablando de hijos. Entonces, aquí yo le puedo aseverar que aquí está hablando de un sacerdote de hogar, porque está hablando de hijos. No está hablando de ovejas, de un pastor con ovejas, aunque también se puede aplicar esto. Pero aquí lo que está haciendo ver el Señor es, bueno, empieza primero por la cabeza y consecuencia, tus hijos. Fíjense, o sea que al que rechaza el conocimiento, se olvida de la ley, y cuando se olvida de la ley, Dios se olvida de sus hijos. Hermano, esto es algo que hay que sentarse y valorarlo y verlo si nosotros no estamos cayendo o vamos en camino a eso.
Porque qué fácil es menospreciar el conocimiento, hermano. Qué fácil es rechazar el conocimiento. O sea, sí, pero no. Ese es un decir que yo tengo, ¿verdad? Que digo que sí, pero no hago. Sí, pero no. Entonces, ese es un rechazo. Solo déjenme leer algo más y pues mire, se nos fue el tiempo. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Esto es el Nuevo Testamento, hablamos del Antiguo Testamento. Entonces nosotros somos responsables de que otros entren por nosotros, pero por nuestra buena forma de ser como sacerdotes. Pero siendo malos sacerdotes no van a entrar los otros por causa de nosotros. Fíjense, como tenía en su dicho nuestro apóstol Ríos, cuando hablaba de esto así, decía, hermano, haga lo que sea por sus hijos, decía él. O sea, ¿por qué más lo puede hacer? Si no lo puede hacer por Dios, por lo menos por sus hijos. Pero honestamente debía hacerse por Dios y después por los hijos, ¿verdad? Pero dice, pues ya que no llegan a esa altura, por lo menos sí entienden lo que significa un hijo. Entonces dice, por lo menos por ellos. Porque hermano, yo pienso, una pensada, ¿verdad? Hermano, solo un padre, solo una persona, no digo el que Dios hubiera puesto a muchos a hacer arcas o ayudar a hacer las arcas. Dice que Noé era un predicador de justicia. Quiere decir que predicaba mientras él estaba viviendo en la tierra y mientras armaba el arca. Pero, ¿por qué ninguno de los demás, o ninguno de los que está, ningún padre, o ninguna de las personas que lo miró hacer la locura que estaba haciendo a los ojos de ellos, por qué no se interesó y por qué no entró alguien más, sino solo la familia de él pudo entrar, hermano? O sea, rechazaron lo que él predicaba y lo que él hacía. Les pareció una tontera. Fíjense, menospreciaron el conocimiento y él les estaba enseñando y les estaba mostrando que él creía y no lograron entender el mensaje. Por eso fue tan severo el Señor, que él sabía lo que iba a pasar. Hermano, no dejó que nadie entrara al arca. Él cerró la puerta. Mire, usted ve esa parte de Dios muy pocas veces, pero lo hace. Para que no entrara nadie al arca. O sea, dijo él, ninguno es digno de entrar al arca. Ninguno. Y como lo conozco, es un hombre, les va a abrir al ver a los niños, a los bebés, a ver las ancianas, a última hora. Pues a última hora se van a salvar algo de ellos. Pero eso ya no tiene nada que ver. Noé hizo como yo le dije y a él se le va a dar la bendición. Mire qué interesante, hermano. De ahí podemos deducir muchas cosas, ¿va? Entonces, mi anhelo y mi deseo es que usted y yo ejerzamos nuestro sacerdocio en nuestra casa, amado hermano. Lo hemos platicado y lo hemos dicho muchas veces y siempre, y no me voy a cansar, debemos de concientizar esto, hablándolo serio, hablándolo como lo estamos hablando ahorita. A usted lo llamaron y a mí a hacer un trabajo en nuestra casa. No se niegue, no se niegue. Y no lo haga como usted quiere, hágalo como dice la Biblia. Hágalo como Dios lo quiere para que sea aprobado. Si usted es aprobado, van a ser aprobados su mujer y sus hijos. Si usted es desaprobado, ellos también van a ser desaprobados definitivamente. Y va a ser culpa suya, eternamente, de no haberse tomado el tiempo. Hay mucha gente que le gusta ir a enseñar a muchos lugares y a mucha gente, y cuando uno mira a su familia no sabe lo que ellos, o sabe qué dicen ellos. A nosotros no nos enseñan, prefieren ir a enseñarle a otros lados. O sea, se niegan a su propia familia llevarle conocimiento, pero no solamente me voy a poner a estudiar la Biblia y a repetirles y a sacarles bombazos, no. Les va a enseñar mal, sino que su vida también tiene que lucir de la mejor manera con sus palabras, que tenga sustento su actitud, su forma de ser con sus palabras. Hermano, es muy difícil, vieras que mi esposa o viera que mis hijos ya están grandes. Bueno, usted no va a hacer la obra la va a hacer Dios, usted va a hacer
lo que Dios le mandó a hacer, y lo que no puede hacer usted, Dios lo va a hacer. Usted hágalo. Mire, le digo, y termino con una cosa. A veces uno de pastor pues quiere que los que por lo menos lo pusieron a cuidar se conecten o le oigan. Y el enemigo es muy astuto. Entonces, no, pues mira, no perdas el tiempo. Esa es una buena mentira. Le abro mi corazón. A veces lo quiere desanimar el diablo, ¿va? Que en tal tiempo tanta gente, ahora uno, dos, que tres y cuatro. Y entonces el Señor me dijo, a mí me habló mi corazón, me dijo, yo a ti te voy a tomar en cuenta todo lo que hagas. Que no te voy a tomar si la gente se conecta o no se conecta. Para ti, que si tú lo haces, porque yo te lo mandé. Esto, ¿qué le quiero decir a usted? A usted sí le van a tomar en cuenta. Si usted se expone a quien Dios puso que se expusiera, y si me está oyendo ovejas de otro redil, tienen que entender esto también, que Dios les puso un pastor ahí, que tienen que escuchar. Y si no, ustedes decidan qué van a hacer, pero tienen que escuchar, hermanos. Como yo, bueno, nadie ve, pues ya, dejamos esto. Si uno está, uno me va a oír, y si ese se salva, gloria a Dios. Hermano, hay que entender eso. ¿Por qué te hablo mi corazón esto? Porque te puede pasar en tu casa, que te desanimas a que nadie te quiere oír. Pues si, hermano, cuando uno empieza, nadie lo quiere oír. Tiene que ganar prestigio, tiene que ganar confianza. Y entonces, en la vida lo que vale cuesta. Y aún estas cosas espirituales, hay esforzados, dice la Biblia. Entonces, tienes que esforzarte. Es que no quieren oír, van a oír. Vas a gemir a Dios y Dios te va a dar gracia en las palabras y te va a entregar a tu familia para que escuchen el Evangelio de tu boca. Y miren que tu sacerdocio lo ejerciste mientras estuviste en la tierra. Y allá se te va a ser recompensado. Bueno, despidámonos. Hay muchas cosas que hablar de esto, pero creo que con esto es suficiente por el día de hoy. Les recordamos que el día viernes vamos a estar transmitiendo Primero Dios desde Bishop. O sea, usted no se queda sin oír, a menos que no quiera, pero si se conecta va a estar en otro servicio, como estuvo durante un año. Dios le bendiga, amado hermano. Oremos y pidámosle a nuestro Señor que despierte en nuestro corazón el anhelo de obedecer y nuestro llamamiento, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, entendemos que tú nos has llamado a ser sacerdotes, Padre. ¿Por qué con esta necedad o con esta insistencia que has puesto en mi corazón? Señor, porque yo veo que tenemos que ejercer lo que tú ya nos pusiste, Padre. Que despierta a los siervos, despierta, Padre bendito Dios, a los sacerdotes, Señor, a la realidad que tenemos que ponernos al frente de nuestra familia y tenemos que ejercer nuestro sacerdocio porque vamos a dar un día cuentas de esa pequeña familia que nos diste en la tierra, de que les enseñamos el privilegio de haberles enseñado la palabra y enseñarles cómo conducirse en la vida, cómo conducirse en la iglesia, cómo conducirse cuando no hay nadie, pero que Dios sí está. Nos toca a nosotros enseñarles eso, Padre, pero también con el buen ejemplo, Señor. Pon en el medio del pueblo, Señor, en medio de aquellos que escuchan esta palabra, pon en su corazón, Señor, el deseo y el anhelo, Señor. Despiértalos, Padre, en el nombre de Jesús, a que ejerzamos este regalo, que no menospreciemos lo que tú nos has dado, como muchos tuvieron en poco el sacerdocio, Señor. Nosotros no queremos ser contados en ese grupo, Señor. Queremos ser Elí fue grande, fue un hombre que tú tenías planes grandes con él, mas sin embargo lo eliminaste, lo quitaste. No queremos ser como él, ni como otros, Señor, que tampoco nos supieron entender,
Señor, lo que era el llamamiento sacerdotal, Señor. Pero nosotros sabemos que por medio de tu Santo Espíritu, por medio, Señor, de tu palabra, podemos llegar a entender, Padre. Bendecimos a tu pueblo esta noche, Señor. Guárdanos de todo peligro, Señor, mientras dormimos, Padre. Bendice las ciudades o los lugares donde tu pueblo vive, Señor. Guarda, Señor, esta nación en paz. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, de todas las cosas, Señor, que se avecinan, Padre. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pasen una feliz noche.